Hola chicos, comenzamos con la parte de uniones soldadas. Bueno, comenzamos dando una introducción que sería la misma que habíamos dado para las uniones abulonadas. Decíamos que las uniones vinculan elementos estructurales para que los mismos trabajen conjuntamente. Deben transmitir en forma segura fuerzas y momentos, con deformaciones acorde al sistema resistente. La sección en la cual se ve la parte de uniones en el reglamento, CIRSOC 301, la sección J. Y en la sección J11 vemos cómo está constituido las uniones en general, que decíamos que está compuesta por las partes afectadas de las barras que se unen, los elementos auxiliares de unión y los medios de unión. Los medios de unión más empleados en la actualidad para estructuras metálicas decíamos que eran los bulones y la soldadura. En este caso veríamos la parte de soldadura. Decíamos también, habíamos dicho que para estructura de chapa plegada, que eso está en otro reglamento, dentro de la serie de los reglamentos para construcciones metálicas, no está en la 301, sino está en otro. Y bueno, para esos perfiles se utiliza más bien remache frío, tornillo autoperforante. No obstante, en esta parte, en esta clase vemos lo que es soldadura. En general, las uniones que se realizan en taller son soldadas, que es la que vemos ahora, y las uniones que se realizan en obra por lo general son abulonadas, por su facilidad de ejecución y mayor garantía de calidad. Pasamos a ver las uniones soldadas, la definición. La definición de lo que sería soldadura. Soldadura es un proceso por el cual se unen partes metálicas mediante la aplicación de calor, combinada o no con una presión en la superficie de contacto. En las estructuras metálicas se usan actualmente dos procedimientos para las uniones soldadas. Soldadura por contacto por puntos o la soldadura por arco eléctrico con aporte de material. Comenzamos viendo la soldadura por puntos, que vemos esta partecita nomás como para que tengan idea de este método, pero el que vemos, digamos, el que vamos a ver un poco más va a ser el segundo método, que es por arco eléctrico con aporte de material. Bueno, entonces veamos este, que es soldadura por punto. Se utiliza solo para unir chapa de pequeño espesor, hasta 4,5 milímetros, en estructuras con elementos de chapa delgada doblada en frío. ¿Cuáles serían estos? Por ejemplo, los perfiles C, esos perfiles C que ustedes habrán visto que son de chapa delgada, que son de chapa, que se utilizan para hacer cubiertas de casas, también para galpones, también se lo puede utilizar como correa. Eh, esos perfiles C, es una chapa que luego se la conforma, por eso se llama conformada en frío o doblada en frío, se la dobla en frío. Esos son delgadas, entonces el procedimiento de soldadura de esos perfiles se hace por lo general con este método. Bueno, se ponen en contacto las chapas a unir y se hace pasar una corriente eléctrica que funde el material base. El material base sería el material de las chapas, digamos, a unir. Al mismo tiempo se aplica una presión de manera que en el punto de aplicación de la presión se une el material fundido de ambas chapas en contacto. Al enfriarse queda un punto de unión entre las chapas. El punto transmite esfuerzo de corte y eventualmente de tracción, como si fuera un bulón o un remache. Decíamos que la soldadura lo que hace es fundir, ¿no? Fundir los materiales a unir, que serían las chapas base, lo funde, eh, y eh, ese punto donde se funde, uno le aplica presión y se produce la unión. En este caso no hay aporte de material, ¿sí? O sea, se hace pasar corriente para generar el calor necesario para la fundición de los materiales y se genera presión, nada más. En el otro método veremos que ahí se agrega el aporte, se agrega un material de aporte. Soldadura por arco eléctrico. Bueno, esta es la soldadura que con mayor frecuencia se utiliza. Bueno, acá puse una imagen de una soldadora. Por lo general, comúnmente se conoce
la soldadura de este tipo, soldadura eléctrica, mediante electrodo manual, bueno, el soldador trabajando con la máscara. Bueno, y acá abajo tenemos unos esquemas, uno cómo sería la instalación para el trabajo. Vemos el metal base, los dos metal base a unir, y el cordón en negro, ahí vemos la línea negra gruesa, el cordón que se va realizando en soldadura. Vemos el electrodo, ¿sí? El electrodo que está agarrado con una pinza, un electrodo agarrado manualmente, y vemos que el electrodo está unido al borne positivo de una fuente y el borne negativo de la fuente va adosado a una de las partes a unir, que sería la masa que comúnmente se denomina. Y luego en el otro esquema tenemos una especie de corte de cómo va trabajando el electrodo. Vemos el movimiento, en qué sentido se realiza el movimiento del electrodo para realizar un cordón de soldadura, ¿sí? Vemos que el electrodo tiene un revestimiento, ¿sí? Tiene un alma de acero y un revestimiento que vendría a ser el material de aporte. Bueno, cuando se realiza el proceso de soldadura por arco eléctrico, se forma una protección gaseosa. Se forma la soldadura en sí misma, y arriba de la soldadura va quedando una escoria que después se remueve. Se ve una masa fundida, que es la parte fundida, el sector fundido del metal base. Este sería un esquema de cómo se va trabajando con el electrodo. En este proceso se forma un arco eléctrico entre las piezas a soldar y una varilla con material de aporte que sería el electrodo. El arco eléctrico genera calor que funde un área limitada del material base de las piezas a unir y el extremo del electrodo. Las gotas de material fundido del electrodo son impulsadas por el arco eléctrico dentro de la masa fundida del material base. Al enfriarse, la masa se solidifica y queda la unión realizada. El electrodo puede ser sostenido manualmente o por una máquina automática o semiautomática. Pasamos a ver las propiedades de los electrodos. Los electrodos tienen un alma de acero y un revestimiento formado por una mezcla de elementos pulverulentos compactados. Las funciones del revestimiento son múltiples, siendo la más importante provee una atmósfera gaseosa que impide el contacto del aire con el metal fundido, evitando la combinación química del nitrógeno y oxígeno del aire. Deposita escoria en el metal fundido que absorbe ciertas impurezas del metal base y demora el enfriamiento de la soldadura. La escoria tiene menor densidad que el metal base y sale a la superficie cuando la masa se enfría. Debe ser retirada con martillo o cepillo antes de realizar otro cordón o pintar. Aporta elementos de aleación que mejoran el metal de la soldadura. Dirige el arco eléctrico y facilita la penetración de las gotas de electrodo fundido, regulando su direccionalidad para distintas posiciones del cordón de soldadura. Los electrodos deben ser compatibles con el metal base. Según el tipo de revestimiento pueden ser celulósicos, básicos, metálicos, ácidos o otros. Estos serían los más usados, digamos. Decíamos que los electrodos deben ser compatibles con el metal base y tener en general una tensión de fluencia y rotura-tracción mayor o igual a la del metal base. Eso es importante. De acuerdo al tipo de acero y a las condiciones en que se realizará la soldadura, debe elegirse el tipo apropiado de electrodo. Aquí en esta filmina vemos la clasificación de la AWS, ¿sí? Que es la Sociedad Americana de Soldadura, y se designa con el símbolo que se ve en la filmina, que es la E con 4 números, una E,
con 4 subíndices, que son 4 números. Los dos primeros dígitos indican la tensión mínima de rotura a tracción en kilolibras por pulgada cuadrada. Es importante eso. Entonces los primeros dos dígitos es la tensión de rotura a tracción en kilolibras por pulgada cuadrada. El tercer dígito la posición para soldar en que es apropiado su uso. El dígito siguiente, que es el último, se relaciona con intensidad de corriente, polaridad, y otras cosas. Un ejemplo, supongamos que sería un E con 4 números, que esos 4 números, 4 subíndices, son 4 números, sería 7010, o sea 7, 0, 1 y 0. Entonces los primeros dos dígitos sería número 70, 7 y 0, ¿no? Bueno, ese 7 y 0 que sería 70 serían 70 kCi, que eran kilolibras por pulgada cuadrada, que en equivalencia con el sistema internacional serían 480 megapascales de tensión de rotura a tracción. El tercer dígito, que es un 1, porque decíamos que era 7010, entonces el tercer dígito será un 1. El tercer dígito diría que es apto para soldar en todas las posiciones, o sea, la clave 1 indica eso. Y el cuarto índice era intensidad de corriente y demás, un ejemplo para que tengamos en cuenta. Bueno, esta designación es adoptada por el Reglamento Nacional, que es el CIRSOC. Hay un reglamento especial de soldadura que sería el 304, que es el Reglamento argentino para la soldadura de estructuras de acero. Ahora vemos las ventajas y desventajas de las uniones soldadas. Las estructuras soldadas resultan en general más livianas que las abulonadas, por la eliminación de los medios de unión y de chapas auxiliares muchas veces necesarias en ellas. Esto también simplifica el detallado de las estructuras. No hay disminución de sección resistente a tracción y corte, como en las uniones abulonadas, por la presencia de agujeros. En muchas situaciones, las uniones y empalmes pueden ser realizadas de forma más simple. En estructuras continuas es mucho más sencillo lograr la continuidad que con uniones abulonadas. Cuando la posición de soldado es cómoda, se pueden ejecutar uniones en obra, permitiendo mayor tolerancia en el montaje que con uniones abulonadas. Como inconveniente, en uniones que no deben transmitir momento, o sea, en las articulaciones, resulta más difícil evitar los momentos secundarios, debiendo para ello proyectar cuidadosamente la unión. Es necesaria mano de obra especialmente calificada. Es más, en obras importantes, gasoductos, por ejemplo, exigen a los operarios tener una habilitación de una calificación de soldador. Las uniones soldadas generan tensiones residuales al enfriarse, por lo que deben ser cuidadosamente proyectadas y ejecutadas para reducir dichas tensiones.